Wow, verdaderamente es mucho tema. Pasando a otro tema, Joaquín, la otra vez estábamos comentando algo y quería que me contaras un poquito, porque sabemos que la masonería llega a Puerto Rico desde Cuba. Y me estabas contando algo donde, bueno, empezaste contándome sobre tu familia y eso fue algo muy importante. Comienza por ahí. ¿Cómo no? Para mí será un placer. Yo pues quizás los aburro un poco, pero el trasfondo de haber sido historiador y que es uno de mis títulos, y también del derecho, pues nos lleva quizás a adornar un poco con el vocabulario cuando hablamos. Pero la historia es bastante sencilla. Y voy a contar cómo fue que advine conocimiento total de la fundación de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, que en sí sale de la Gran Logia Soberana de Cuba. Y es que hace más o menos 15, 16 años, un compañero doctor economista que visitaba mucho a Puerto Rico, amigo y fundador de la Asociación de Economistas Cubanos, de Estudios de la Economía Cubana, que cofundamos allá para el 1991. Pues estaba visitando en Puerto Rico y conversando, me hablaba de cómo su padre, que era un grado 33 en Cuba, y cómo él habían terminado no pudiendo participar más de masonería una vez salieron de Cuba, porque dejaron sus documentos, sobre todo su diploma de maestro masón que los acreditaba en el extranjero, o un pasaporte masónico en defecto. Lo dejaron con todas sus pertenencias en Cuba, porque el caso cubano, sin entrar en el asunto político partidista, realmente es un caso triste para la humanidad, porque rompió familias y rompió a gran escala lo que fueron las estructuras sociales de un país con problemas, pero con un gran desarrollo para la época. Y en ese caso pues cayeron muchos masones que salieron al exilio y se vieron imposibilitados de participar en logia, fuese en Puerto Rico, fuese en Florida, fuese en Massachusetts, en Texas, o en cualquiera de los estados que se estableciesen, inclusive en España. Y ahí es que viene la fundación de muchos de ellos, de logias irregulares, como es el caso de logias cubanas en Florida, que tienen sus estructuras tradicionales como las nuestras, pero no están reconocidas por la Gran Logia de Antiguos Preceptos de Libres y Aceptados Masones de Florida, porque la Logia de Florida reconoce que en Cuba hay una Gran Logia todavía. Entonces, escuchando esa conversación, que inclusive les traigo a colación que cuando con cuidado mido las palabras, pero cuando la revolución se consolida en Cuba, y me refiero a la revolución comunista del 59, no a las revoluciones libertarias de años previos, como fue en 1868 por nuestros hermanos masones cubanos, y como se dio paralelamente con hermanos masones puertorriqueños, que fue el grito de Lares y el grito de Yara. El grito de Yara en Cuba y el grito que dio paso a la guerra de los 10 años y se consolida o se pone fin con el Pacto del Zanjón en el 78 en Cuba, y en el caso de Puerto Rico con los hermanos masones del grito de Lares en 1868. En el caso de estas dos grandes gestas, pues los hermanos masones puertorriqueños
hicieron cama con los masones cubanos porque entendían que primero lograr la independencia para la Cuba bajo el yugo colonial español y luego conseguirlo para Puerto Rico. Pero ahora un solo cuerpo de hermanos masones, igual que en las gestas libertarias a nivel general en Sudamérica y Centroamérica. Y recordemos también que la primera gesta que se da en este llano caribeño viene a ser en Haití, en la isla de la Española, con hermanos también masones, con las guerras de independencia en Haití, que luego pues dieron paso en un momento posterior a las de Santo Domingo o a las de República Dominicana. Pero en ese caso, cuando en la Revolución Comunista del 59 se consolida el poder en escasos meses, la Gran Logia Soberana de Cuba se divide en dos bandos y tienen varias luchas internas. Había un bando que simplemente promulgaba que la Gran Logia Soberana debía de abolirse y simplemente unirse todos bajo el manto y la campaña de la Revolución Cubana del 59 y dar paso a ese gran proyecto de nación por el que todos, o a grandes rasgos, gran parte de la población se encantó con esos cantos de sirena de Fidel Castro y los jóvenes revolucionarios que pintaban barba. Y entonces ese grupo pues abrogaba por la eliminación de la Gran Logia. Había otro gran grupo a los que pertenecía el padre y ese hermano al que yo aludo, que tuve la conversación y que ayudé a que se regularizara, donde pelearon para que no se disolviera la Gran Logia Soberana de Cuba, la verdadera Gran Logia de Cuba, y se mantuvo y se impone. De ahí es que salen muchas de las gestas que equivocadamente a nosotros se nos olvida que los masones siempre hemos estado envueltos en política. Lo que no hemos estado es abrazándonos a la política partidista, porque exacto, es lo que tratamos de simplemente echar a un lado. Igual que nosotros sí tenemos que ver con asuntos religiosos, pero son asuntos religiosos que son amplios y universales. Entonces claro, no abrazamos una religión por encima de otro, pero qué acto más religioso que simplemente abrir una tenida con la mano en una Biblia o en un Torá o simplemente en uno de los documentos religiosos como es el de los musulmanes ahora, el Corán. Así que simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando se da esa gran discusión en Cuba, muchos de esos hermanos salieron al exilio y no pudieron participar, se fueron sin sus pertenencias y no pudieron regularizarse en logias en sus respectivos nuevos países del exilio o nuevos territorios o estados. Así que conversando con este hermano empezamos a darle vuelta, donde yo le decía, mira, yo voy a conversar y voy a llevar este asunto ante la Gran Logia Soberana de Puerto Rico para que se haga la excepción. ¿Por qué? Porque cuando se documenta adecuadamente y un hermano da fe de otro hermano, se supone que el cuestionamiento mayor no sea más otro que simplemente validar la información que le están dando. Y se supone que en el caso de Pazmáster o de altos funcionarios, que simplemente esa palabra sea lo suficientemente pesada para acreditar lo que dice. Eso se ha perdido tristemente mucho en estos últimos años, sobre todo en nuestra jurisdicción. Eso, pues, como sabemos, lo estamos viviendo con altos grandes funcionarios, con Pazmáster y con los masones fraternal, simplemente de peer to peer. Pero en aquel entonces, el muy respetable gran maestro Rafael Bolívar Acosta, que era amigo y con quien mis dos abuelos, altos exoficiales de sus respectivos países en las fuerzas militares, pues conocía
y había él servido bajo sus mandos de alguna manera u otra, pues simplemente conversando conmigo me dice, pero fíjate, si es que hay un pacto de la Gran Logia de Puerto Rico, cuando va el hermano Palmer a solicitar que le apadrinen y se abre y se oficializa finalmente la fundación de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, que emana de la de Cuba, y la de Cuba emana de la de Filadelfia, de la de Pensilvania, y simplemente, o sea, emana del noreste de Estados Unidos, y le dicen, los hermanos puertorriqueños siempre tendrán su casa en la Gran Logia de Cuba, por lo que los hermanos cubanos siempre tendrán su casa ¿de dónde? Su casa en la Gran Logia de Puerto Rico. Así que no hay tal cosa como un hermano puertorriqueño que no tenga logia si no estuviese adscrito en Puerto Rico, porque estaría para todos los efectos viniendo de su logia madre, de su Gran Logia madre de Cuba, y ese mismo caso pues fue el que aplicamos a ese hermano y lo regularizamos. Lo regularizamos en Puerto Rico cuando llevaba más de 50 años sin poder pisar una logia, y simplemente hicimos esa ceremonia. Se documentó con declaraciones juradas, se documentó con ex compañeros de su logia madre en Cuba, que por cierto no se podía contactar porque había batido columna. Claro. Aunque existía la Gran Logia Soberana de Cuba, pero no existía su logia madre en Cuba. Fue una de esas logias que simplemente abolieron. La cuestión es que se inicia, ese es el hermano Jorge Luis Romeu, que ha sido quizás el más prolífero investigador de asuntos masónicos en esta época, dándole crédito a la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, a su jurisdicción como miembro regular, aún habiéndose regularizado posteriormente en Nueva York y en el estado, en el pueblo de Siracusa, donde ya ha sido Past Master, pero continúa escribiendo prolíferamente, y lo hemos reconocido y ha sido parte de nuestra gran logia de investigación, la logia Blois, a la que también pues tuve el orgullo de pertenecer como miembro fundador, y servirle, creo que todavía le sirvo como tesorero, y continuamente pues escribe. Pero ese es el caso de esas logias que batieron columna, pero que siguen teniendo esos hermanos del exilio casa en Puerto Rico, y que exhortamos a que vengan todos a poder unirse, aunque tengan que viajar a Puerto Rico para poder visitar nuevamente logia, en lo que algún día pues lo pueden hacer, que estoy seguro que nuestros hermanos cubanos también abrirán sus brazos. Sí. Posteriormente, con el hermano González Trápaga, cuando estaba como muy respetable gran maestro, tuvo, luego de yo divulgarle los potenciales riesgos, pero tuvo la deferencia de ser por vía de quien suscribe, el que se lograra traer al muy respetable gran maestro de aquel entonces de Cuba, hace unos años, a Puerto Rico. Lo auspiciamos varios hermanos financieramente, a él y a su esposa, y los alojamos aquí en hotel. Tengo que reconocer que no solamente fue el mismo hermano Jorge Luis Romeu, sino también el hermano, el ilustre hermano Rafael López de los Altos Cuerpos, con otros hermanos que ahora no recuerdo, también el hermano González Trápaga, y los auspiciamos y pues le dimos nuestro calor masónico, y en ese entonces pues yo me convertí en el delegado
de la Gran Logia, siendo un emotivo evento porque mi abuelo cubano fue el último jefe de Estado de facto de la Cuba republicana, entiéndase la Cuba antes de la revolución que se consolida en el 59, cuando el dictador Batista, que le había dado un golpe de Estado en el 52 al presidente Prío, pero en sí se lo estaba dando a mi abuelo, estaba en Washington como vicedirector de la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Pero puedo parar aquí y continuarlo en otra ocasión para no monopolizar el tema. Claro, sí, me gustaría que en este próximo tema que vamos a tocar me hablara sobre la interacción de los masones con la familia de los masones que en algún momento fueron o detenidos, arrestados o como presos políticos o por la razón que fuera durante la revolución. Cómo actuaban esos hermanos con la familia que esos hermanos dejaban prácticamente al descubierto. Pero bueno, esto lo vamos a dar para un próximo video que lo vamos a tener, les aseguro que lo vamos a tener. Para mí ha sido un placer que me hayas hablado de estas cositas porque son unos detalles históricos que verdaderamente yo leo bastante y nunca había escuchado algo así. Y pues es porque meramente es historias vividas de gente de tu familia y allegado que tuviste la oportunidad de conocer aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Por medio de la masonería. Muchas gracias y es un placer. Continuamos cuando mi querido hermano decida. No me puedo despedir sin pedirte que te suscribas al canal, que me regales un like, que toques la campanita para recibir todas las notificaciones y que comentes. Me gustaría saber qué tú opinas.